a x a la cuarta más 2x cúbica menos 1. Y nos pedían encontrar los intervalos de monotonía, sus puntos críticos y clasificación, los intervalos de concavidad, los puntos de inflexión y esbozar una gráfica de nuestra función. Bueno, para comenzar, lo primero que se tenía que hacer era derivar esta función y derivando obteníamos f' de x es igual, sería la derivada de una suma, es decir, la suma de sus derivadas. Y bueno, la derivada de x a la cuarta es 4x cúbica. La derivada de x al cubo es 3x cuadrada por el 2, sería más 6x cuadrada. Y la derivada de menos 1, bueno, como es una constante, es 0. Después de haber obtenido la derivada de la función, lo que tenemos que hacer era encontrar puntos críticos, es decir, igualar nuestra derivada con 0. Entonces procedemos a plantear la ecuación 4x al cubo más 6x cuadrada igual a 0. Esta expresión la podíamos factorizar con un x cuadrada por 4x más 6 igual a 0. De esta expresión, bueno, sabemos que para que un producto dé 0 se tiene que cumplir que ambos términos sean 0 o que uno de los dos términos sea 0, con eso es suficiente. Es decir, x cuadrada igual a 0, lo cual nos implica que x1 sea igual a 0 y que x2 sea igual a 0. Que recuerden que, bueno, la potencia siempre nos dice cuántas raíces va a haber. Y el otro caso es tener que 4x más 6 sea igual a 0. Y despejando la x, obtenemos una tercera x que nos dice que va a ser igual a menos 3 medios. Ya obteniendo estos puntos, podemos dar los intervalos de monotonía sin decir crecimiento o decrecimiento de la función. Para eso vamos a plantear los intervalos de menos infinito hasta el punto crítico obtenido menor. En este caso, el menor entre 0 y menos 3 medios es menos 3 medios. El siguiente intervalo sería de menos 3 medios al siguiente punto crítico, que en este caso es 0. Y el último intervalo sería de 0 a, como es el último punto crítico, ya sería infinito. Ahora, para conocer la monotonía, es decir, cómo se comportan los intervalos, bueno, la función en esos intervalos, lo que vamos a hacer es tomar un valor de x que pertenezca a cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, en el intervalo de menos infinito a menos 3 medios, podemos tomar x igual a menos 2. En el intervalo de menos 3 medios a 0, podemos tomar x igual a menos 1. Y en el intervalo de 0 a infinito, podemos tomar x igual a 1. Ahora aplicamos el criterio de la primera derivada y vamos a evaluar nuestra derivada en cada uno de estos términos que encontramos. Es decir, f' cuando x es igual a menos 2, en este caso, f' es 4 por menos 1 por menos 2, por menos 2 al cubo, más 6 por menos 2 al cuadrado. Esto nos da 4 por menos 2 al cubo, que es menos 8, más 6 por menos 2 al cuadrado, que es 4. Esto es igual a menos 32 más 24, que bueno, al final es menos 8.
Hacemos lo mismo, pero con x igual a menos 1. Nos queda 4 por menos 1 al cubo, más 6 por menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 4 por menos 1, más 6 por menos 1, perdón, por 1. Esto es igual a menos 4 más 6, que es igual a 2. Y el último, que sería tomar f' evaluada en x igual a 1. Sería igual a 4 por 1 al cubo, más 6 por 1 al cuadrado, y bueno, eso es igual a 10. Ahora, debido a que al tomar x igual a menos 2 y evaluarlo en la primera derivada, obtuvimos un valor negativo, y como sabemos que esos son los intervalos, es decir, sin importar qué número tomemos en este intervalo, la derivada evaluada siempre va a dar ese número. Bueno, no ese número, sino negativo, positivo o igual. Solamente va a cambiar el dígito. Entonces, como f' en menos 2 es igual a menos 8, podemos decir que f' de x es menor a 0 en el intervalo cuando x pertenece de menos infinito a menos 3 medios. Y lo mismo con los siguientes dos puntos. Como f' evaluada en menos 1 es igual a 2, eso quiere decir que f' de x va a ser mayor a 0 en x que pertenece al intervalo de menos 3 medios a 0. Y que f' evaluada en 1 es igual a 10, implica que f' de x sea mayor a 0 en x que pertenece de 0 a infinito. Ahora, si recuerdan el criterio de la primera derivada, nos decía que cuando la primera derivada de x de la función era menor a 0, ese intervalo decrecía. Es decir, nosotros vamos a tener que el intervalo de menos infinito a menos 3 medios decrece debido al criterio de la primera derivada, y que para el intervalo de menos 3 medios a 0, unión de 0 a infinito, crece. Esto sería, bueno, era lo que tenían que llegar en el inciso A. Ahora, para el inciso B, nos pide puntos críticos y su clasificación. Los puntos críticos ya los encontramos, son x igual a menos 3 medios y x igual a 0. Ahora, para conocer su clasificación, podemos partir de la misma monotonía que teníamos. Es decir, nosotros sabemos que cuando viene de menos infinito a menos 3 medios, nuestra función decrece, es decir, se va hacia abajo. Y que cuando pasa de menos 3 medios hacia adelante, es decir, hacia 0, crece. Por lo tanto, como la función de menos infinito a menos 3 medios decrece y de menos 3 medios a 0 crece, es decir, hay un cambio de signo en la derivada. Por lo tanto, x igual a menos 3 medios es un mínimo. Y si evaluamos en la función f de menos 3 medios,
Esto es igual a menos 3 medios a la cuarta más 2 por menos 3 medios al cubo menos 1. Y esto nos da igual a menos 43/16. Es decir, que P1, que tiene las coordenadas menos 3 medios, menos 43/16, es un mínimo de f de x. Y analizamos de la misma forma el siguiente punto crítico. De menos 3 medios a 0, nuestra función crece. Y de 0 a infinito, nosotros obtuvimos que nuestra función vuelve a crecer. En este caso no hay un cambio de signo. Aquí teníamos que era menos, más. Y aquí tenemos que es más en la primera derivada. Entonces, como no hay cambio de signo, tenemos que x igual a 0 es un punto de silla. No es ni un punto máximo ni un punto mínimo. Y este punto de silla lo evaluamos en la función y esto nos da 0 a la cuarta más 2 por 0 al cubo menos 1, que esto es igual a menos 1. Es decir, el punto P2 con coordenadas 0, menos 1 es un punto de silla de nuestra función f de x. Y esto sería el inciso B, los puntos críticos y su clasificación. Ahora, para los intervalos de concavidad, lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada. La segunda derivada de x, de nuestra función, sería la derivada de esta expresión. Y la derivada de x al cubo es 3x cuadrada por 4, sería 12x cuadrada. Y del segundo término nos dice que es 6 por x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x por 6, serían 12x. Entonces quedaría así. Nuevamente igualamos la segunda derivada con 0 y tenemos 12x cuadrada más 12x igual a 0. Factorizamos un 12x y nos queda x más 1 igual a 0. De aquí obtenemos dos soluciones, que 12x sea igual a 0, lo cual implica que x1 sea igual a 0. Y la segunda, que x más 1 sea igual a 0, lo cual implica que x2 es igual a menos 1. Por lo tanto, nuestros intervalos de concavidad van a ser de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a infinito. Nuevamente tomamos puntos dentro de estos intervalos. En el primero podemos tomar x igual a menos 2, en el segundo x igual a menos 1 medio y en el tercero x igual a 1. Evaluamos estos puntos en la segunda derivada y tenemos que la segunda derivada evaluada en x igual a menos 2 es igual a 12 por menos 2 al cuadrado más 12 por menos 2, que esto es igual a 24. La segunda derivada evaluada en x igual a 1 medio es igual a 12 por menos 1 medio al cuadrado más 12 por menos 1 medio
y esto es igual a menos 3. Y por último, la segunda derivada evaluada en x igual a 1 es igual a 12 por 1 al cuadrado más 12 por 1, y esto es igual a 24. Hacemos el mismo análisis que en el anterior. Como la segunda derivada evaluada en menos 2 es igual a 24, podemos decir que la segunda derivada de x es mayor a 0 en x, que pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1. Como la segunda derivada evaluada en menos 1/2 es igual a menos 3, podemos decir que la segunda derivada de x es menor a 0 en el intervalo de x que pertenece de menos 1 a 0. Y la segunda derivada evaluada en 1 fue igual a 24, podemos decir que la segunda derivada de x es mayor a 0 en el intervalo en el que x pertenece de 0 a infinito. Ahora, aplicando el criterio de la segunda derivada, que nos decía que nos fijáramos en cómo se representaba la segunda derivada, si era mayor o menor que 0, nosotros teníamos que cuando la segunda derivada es mayor que 0, quiere decir que esos intervalos tienen una concavidad hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que de menos infinito a menos 1, unión de 0 a infinito, su concavidad es hacia abajo, es decir, forma una U. Y en el intervalo de menos 1 a 0, que fue el que obtuvimos que era menor a 0, tenemos que tiene una concavidad hacia arriba, es decir, forma como una N. Así es el comportamiento de concavidad que tiene nuestra función. Esto sería el inciso C. Para el inciso D, lo que nos piden son los puntos de inflexión. Un punto de inflexión lo podemos identificar a partir de la concavidad cuando cambias de una concavidad a otra. Es decir, nosotros venimos de menos infinito hasta menos 1 con una concavidad hacia abajo, y de pronto llegamos al intervalo de menos 1 a 0 y cambia la concavidad. Es decir, que un punto de inflexión sería x igual a menos 1. Y el segundo, nosotros venimos con concavidad hacia arriba en este intervalo de menos 1 a 0, y cuando llegamos al intervalo de 0 a infinito, vuelve a cambiar la concavidad. Entonces existe un punto de inflexión en x igual a 0. Evaluamos nuestra función cuando x es igual a menos 1, tendríamos menos 1 a la cuarta más 2 veces menos 1 al cubo menos 1. Y esto finalmente es igual a menos 2. Y f evaluada en 0 nos da 0 a la cuarta más 2 veces 0 al cubo menos 1. Eso es igual a menos 1. Es decir, que los puntos de inflexión, vamos a llamarlos Q1. Q1 es igual a menos 1, menos 2, y Q2 es igual a 0, menos 1, que son nuestros puntos de inflexión. Esto sería el inciso D. Y ya por último, solo nos queda graficar usando esta información. Trazamos nuestros ejes, el eje X y el eje F de X, y vamos a marcar nuestros puntos importantes. En este caso, vamos a empezar con
con las Qs. Tenemos que una está en 0, -1. Permítanme primero ponerle las acotaciones. Cada línea es una unidad. Uno, 2, 3, 4, -1, -2. Y bueno, así sucesivamente. Espero que la mayoría haya hecho sus acotaciones en su gráfica para que pueda ser entendible lo que estaban poniendo. Bueno, el punto Q1 es -1 en X, -2 en Y. Es decir, se encuentra por aquí. Y Q2 es 0, -1. Es decir, está aquí. Los siguientes puntos son los puntos críticos. Permítanme revisar. Nosotros habíamos encontrado que los puntos críticos P1 y P2 eran -3 medios, -43/16, que -43/16 es -2, un poquito por debajo de -2, -2, -11/16. Y P2 encontramos que era 0, -1. Así que sería -3 medios en X, es decir, por aquí, -2, un poco por debajo de -2, es decir, vamos a ponerlo más o menos por aquí, P1. Y P2 encontramos que era 0, -1, es decir, se encuentra aquí mismo donde está el punto de inflexión. Ahora, nosotros habíamos encontrado que la función de menos infinito a -3 medios decrece y posteriormente tenía crecimientos. Bueno, en este caso no les pedían calcular las raíces, así que no importa por dónde hayan atravesado el eje de las X, aunque podían obtener las raíces resolviendo la ecuación X cuadrada más 2X cúbica menos 1 igual a 0. Pero bueno, no era sencillo de factorizar esto, así que está bien si no calcularon las raíces. Yo las calculé y obtuve que una estaba cerca de -2 y otra estaba cerca de 0.8. Así que vamos a trazar que viene de menos infinito, empieza a decrecer, atraviesa el eje de las X y llega a nuestro punto P1. A partir de ahí, que es el -3, que es -3 medios, la función empieza a crecer. Y permítanme, algo que nos faltó checar fue la concavidad. En el primer intervalo de menos infinito a -1 es cóncava hacia abajo, es decir, presenta una U. Vamos a hacerla más exagerada para que se vea. Luego, cuando llega a -3 medios, la función empieza a crecer, pero continúa teniendo concavidad en forma de U hasta -1. Entonces continúa hasta que llega a -1, que es nuestro punto verde. En este punto, la concavidad cambia. Ahora la función va a ser cóncava hacia arriba. Y esto quiere decir, pero continúa creciendo, porque habíamos encontrado que los intervalos de crecimiento era que a partir de -3 medios hacia infinito iba a crecer. Entonces, para que se aprecie mejor, hacemos aquí la curva y luego cambia.
como si fuera una S. Y así continúa hasta que llega al 0. En 0 vuelve a cambiar la concavidad de 0 a infinito. Vuelve a ser cóncava hacia abajo. Y continúa creciendo. Es decir, que formaría algo así. Y si recuerdan, bueno, esa sería, teníamos que aquí era un punto silla y que este era el mínimo. Y además de ser punto silla es punto de inflexión, el P2. Y así quedaría el bosquejo de la gráfica de la función del primer problema del examen. ¿Alguna duda con cómo se resolvió este ejercicio? ¿Eso de punto silla qué significa? ¿Cuál punto 5? Lo de punto silla. Ah, el punto silla. ¿No lo vieron con la maestra Marina? Creo que no, no sé. Bueno, es que cuando se ven puntos críticos, los puntos críticos se clasifican en 3. Los puntos máximos, puntos mínimos y los puntos que no son ni máximos ni mínimos, pero siguen siendo solución de la primera derivada igualada con 0. Esos puntos se llaman puntos silla. Y bueno, si recuerdas, cuando se tiene un punto mínimo, la función decrece y posteriormente crece. En los puntos máximos, la función crece y luego decrece. Para los puntos silla se tienen dos casos. La función crece y en lugar de decrecer vuelve a crecer, o la función decrece, llega a ese punto y en lugar de crecer para convertirse en un mínimo, continúa decreciendo. Esos son los llamados puntos silla, puntos de silla. No sé si tienen otro nombre y se los haya dado con otro nombre, pero bueno, sí debieron de haberlos visto. Oye, Yael, ¿eso es lo mismo que un máximo absoluto o un mínimo absoluto? ¿El punto de silla? Sí, exacto. No, el punto de silla no tiene nada que ver con máximos y mínimos. De hecho, es el caso extra a esos puntos. Porque este tipo de puntos no pertenecen a nada dentro de la función. Es decir, no hacen que cambie su intervalo de monotonía, su concavidad, perdón, su monotonía. Su monotonía permanece igual, pero hay un cambio en la concavidad. Entonces, bueno, podrían llamarlos también puntos de inflexión, aunque no siempre un punto de silla es punto de inflexión. Pero bueno, cuando revise el examen voy a revisar qué nombre le dieron y también voy a buscar y a preguntarle a la maestra Marina, bueno, cómo fue que se los dio, porque si no les dio ningún nombre, pues entonces no podían clasificar ese punto. Es que incluso en unos ejercicios que dejó de tarea, venía marcado así como punto de inflexión. O sea, incluso venían, les daban letras. El punto de inflexión P es 0,0. En este caso era el... déjalo checo, permíteme. Yo recuerdo que la profesora sí directamente ponía no es ni mínimo ni máximo y continuaba con el ejercicio. Ajá, como que nada más ponía, no se puede identificar y ya. Okay. Bueno, incluso lo tengo así marcado, el punto de inflexión es 0,-1 y el otro es -1,-2. En el examen, en este ejercicio, los voy a calificar yo. Si colocaron punto de inflexión a que es el punto silla, está bien. Si le pusieron no pertenece a máximo ni mínimo, también está bien.
el nombre técnico es punto de silla, pero si ella nada más les decía máximos, mínimos y no pertenece a ninguno de los dos, y así lo colocaron, está bien. Nada más va a estar mal si, bueno, la gráfica está mal o si a ese punto le pusieron que era un máximo o un mínimo, porque no pertenece a ninguno de esos dos. Ok, correcto. Ok, gracias. Sí. Bueno, permítanme reiniciar la llamada porque quedan 4 minutos para resolver rápido el segundo problema y resolver el tercero, que creo que es donde la mayoría tuvo dudas.